Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen PAU Química de La Rioja del año 2025, convocatoria extraordinaria. La primera pregunta dice, dados los valores de números cuánticos, esto de aquí, 5 agrupaciones de números cuánticos, recordar que se corresponden con los números cuánticos n, l, m sub l y m sub s. Indique si son valores permitidos o no permitidos y razone su respuesta. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta son los posibles valores que pueden tener los cuatro números cuánticos. N va desde 1 hasta infinito. Por lo tanto, fijaros que 4 puede ser, 3 puede ser, 3 puede ser, 2 puede ser y 1 puede ser. No hay problema. L va a ir desde 0 hasta n-1. Por lo tanto, depende del valor de n. Por ejemplo, si n vale 3, podría valer 0, 1 o 2. Aquí, desde 0 hasta 3, bien. Desde 0 hasta 2, bien. Desde 0 hasta 2, no. Por lo tanto, la tercera agrupación es incorrecta, la cuarta correcta y la quinta correcta en principio con los dos primeros números cuánticos. El tercer número cuántico, desde menos L hasta más L. Primera no, puesto que L, M sub L puede valer solo 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Aquí sí estaría bien, esta ya decíamos que era incorrecta, esta también está bien y esta también está bien. Y por último, M sub S puede valer un medio o menos un medio. Bien, 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 bien y bien. Por lo tanto, recopilando, primera agrupación no es correcta porque M sub L no puede valer 3. Segunda agrupación, 3, 2, 1 menos un medio, perfecto. Tercera, 3, 3, incorrecto. L no puede valer, no puede tener el mismo valor que N. Cuarta, 2, 1 menos un medio, correcto. Y quinta, 1, 0, 0, un medio, correcta. Por lo tanto, la primera y la tercera no son posibles. Sí son posibles segunda, cuarta y quinta. B. Indica para los estados permitidos, es decir, segunda, cuarta y quinta, el tipo de orbital atómico en el que se encuentra, en el que se encontraría el electrón. Bueno, hay que tener en cuenta que los orbitales con L igual a 0 se llaman S, L igual a 1 P, L igual a 2 D y L igual a 3 F. Por lo tanto, segunda, cuarta y quinta. Esta de aquí sería un orbital 3 D. Esta de aquí 2 P. Y esta de aquí 1 S. C. Justifique cuál de dichos orbitales tiene mayor energía. Evidentemente el 3D. Cuanto mayor sea el número cuántico principal, normalmente mayor es la energía de ese orbital. Recordar que los electrones se ven situando los distintos orbitales por orden creciente de energía. Por lo tanto, ese orden que todos conocéis, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, etcétera, 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 es el orden de energía de los distintos orbitales. Coincide con el mayor valor de n y l. Seguimos. 1b. Determina la estructura de Lewis y la geometría utilizando el método que considere oportuno de las siguientes especies químicas. Amoníaco. Estructura de Lewis, agua, estructura y tricloruro de boro, estructura. Yo me voy a basar en la teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia, que dice que estos cuatro y estos tres, los pares de electrones que rodean al átomo central se separan entre sí lo máximo posible para minimizar las repulsiones electrónicas. Por lo tanto, geometría electrónica tetraédrica, pero la geometría molecular es piramidal trigonal puesto que tiene un par de electrones no enlazantes. Geometría tetraédrica, pero geometría molecular angular. Ángulos menores de 109,5 grados por la repulsión de los pares de electrones a los distintos enlaces. Y esta de aquí sería geometría trigonal plana con ángulos de 120 grados. Indique razonadamente el tipo de hibridación. Bueno, vamos a verlo. Podéis leer esto con detenimiento si pausáis el vídeo. Y yo paso a hacer el apartado B. Tipo de hibridación del átomo central en dicha sustancia. Bueno, el nitrógeno tenía que formar 4 pares de electrones, por lo tanto se produce una hibridación sp3. Estos 3 electrones desapareados son los que forman los enlaces con los 3 átomos de hidrógeno. En el agua ocurre algo parecido, solamente que fijaros que en la hibridación sp3 hay 2 orbitales totalmente llenos, no sirven por lo tanto para formar enlaces, y estos 2 electrones desapareados son los que se aparean con los electrones del hidrógeno en el agua. Y por último, en el tricloruro de boro, se produce primero una promoción. ¿Para qué? Para que haya 3 electrones desapareados que luego se hibridan en 3 orbitales sp2.
El orbital 2p que queda sin hibridar, vacío. Estos tres orbitales, cada uno con un electrón, explican la geometría trigonal plana, ángulos de 120 grados C. Ordene razonadamente las moléculas anteriores en orden creciente de sus ángulos de enlace. Bueno, el ángulo de enlace sería el menor de ellos en el agua, puesto que tiene dos pares de electrones no enlazantes que repelen con mayor fuerza que en el caso del NH3, que solamente un par de electrones. Bueno, por aquí viene, y en el caso del tricloruro de boro, 120. Por lo tanto, el mayor, el tricloruro de boro, luego el amoníaco y luego el agua. El hidrógeno molecular reacciona con dióxido de carbono según el siguiente equilibrio, este de aquí. Lo repetimos aquí. Se introducen 0,85 moles de CO2, aquí lo ponemos. 1,25 de hidrógeno, aquí lo ponemos. Volumen de 10 litros que tendremos que tener en cuenta para calcular las concentraciones y se calienta hasta 1400 grados centígrados, que habrá que sumarle 273 para transformar en Kelvin. Se forman 0,62 moles de CO, pero antes de utilizar el 0,62, en el equilibrio habría 1,25 menos X, 0,85 menos X, X y X. En los reactivos siempre se pierden parte de los moles y se forman en los productos. Y delante de cada X siempre está el coeficiente estequiométrico de cada compuesto. Evidentemente en este caso son 1, 1, 1 y 1. Por eso aparece aquí. Pero nos están diciendo que se forman 0,62 moles de CO. Por lo tanto, X es igual a 0,62. Bueno, pues ya sabemos el agua y ya sabemos también los moles de hidrógeno y de CO2. Caso C. Concentraciones de los productos, concentraciones de los reactivos, elevados todos ellos a sus coeficientes estequiométricos, que en este caso son 1, 1, 1 y 1. Dividimos el número de moles por el volumen. Evidentemente aquí no influye, puesto que tenemos 10 y 10, 10 y 10 que se van ahí entre numerador y denominador. Pero bueno, soy partidario de ponerlo para que se den cuenta el corrector que sabemos que hay que poner el número de moles dividido el volumen. 2,65. Caso P. Igual a caso C por RT elevado a incremento de N. Aquí la única dificultad es recordar que la temperatura hay que ponerla en Kelvin, R vale 0,082 y delta de N es el aumento de moles gaseosos, que en este caso es 0. 2 menos 2. Me da un valor de 2,65. Evidentemente, cuando hay el mismo número de moles gaseosos en reactivos y productos, los valores de caso P y caso C son iguales. Hay que calcular también las presiones de cada gas en el equilibrio a esa temperatura, por lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación de los gases para cada gas. La presión del CO, que será igual que la presión del agua, porque fijaros que hay el mismo número de moles, será igual a moles RTV. Lo conozco todo, sustituyo, calculo y obtengo. Moles de hidrógeno, moles RTV. Y moles de CO2, moles RTV. Listo, papeles. B. Tras añadir al sistema anterior 0,8 moles de agua, razone hacia dónde se desplaza el equilibrio químico. Pues evidentemente hacia la izquierda. Si añadimos agua, por el principio del Chatelier, el equilibrio se desplaza para eliminar agua, es decir, hacia la izquierda, hacia los reactivos. 2b. En una reacción genérica del tipo A más B para dar C más D, la energía de activación para la reacción directa es 30 kilojulios mol. Aquí lo podríamos ver. 30 kilojulios, desde aquí hasta aquí. Y la energía de activación para la reacción inversa es 55, es decir, un valor mayor, desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, necesitamos que el diagrama entálpico sea de esta forma. Los reactivos con mayor energía y va hasta los productos que tendrán menor energía. Por lo tanto, delta H, que es la diferencia entre las dos energías de activación, o mejor dicho, más claro, creo yo, la diferencia energética entre los reactivos y los productos, realmente productos menos reactivos. Delta H será negativa y por lo tanto la reacción es exotérmica. Realizo un esquema del diagrama energético, diagrama entálpico, aquí lo tenéis, indicando la energía de activación directa, esta de aquí, inversa, esta de aquí, así como la diferencia de energía entre reactivos y productos, esto de aquí. Si se añade un catalizador que acelera la reacción, indique cómo variará la energía de activación directa e inversa. Cuando se añade un catalizador, cambia el mecanismo de la reacción y eso se traduce en que disminuye la energía de activación tanto directa como inversa. Es decir, el estado de transición complejo activado tiene menos energía y por lo tanto hay que subir menos tanto por aquí como por aquí. Es decir, disminuyen en igual cuantía las dos energías de activación. Si se añade un catalizador, razone cómo variará
la diferencia de energía del TH entre reactivo y producto? Pues no se modifica, porque la energía de reactivo y de producto es la misma y por lo tanto su diferencia también. 3A. Ajuste la siguiente ecuación molecular por el método del ion-electrón. Aquí lo tenemos. Bueno, la reacción de oxidación es aquella en la cual aumenta el número de oxidación de algún elemento. Fijaros que aquí el manganeso está con +4 y aquí el manganeso está con +7. Por lo tanto, esa sería la reacción de oxidación. Normalmente no lo ponen en medio ácido. Esta reacción está en medio básico. Y recordar, yo en principio tendría MnO2 y MnO4 negativo. Esta diferencia de dos oxígenos la compensamos no con 2 de agua como hacemos en medio ácido, sino con el doble de grupo hidroxilo. Son 2 oxígenos con 4 de OH negativo y ahora estos 4 hidrógenos los compensamos con 2 de agua. Las cargas, 3 electrones y todo queda compensado. ¿Por qué multiplicamos por 2? Pues porque aquí en esta reacción se captan 6 electrones y por lo tanto hay que ceder 6 electrones. La reacción de reducción será la de clorato, en la que el cloro está con +5, hasta cloruro, que está con -1. Compensamos los hidrógenos, compensamos los hidrógenos, los oxígenos, las cargas. Fijaros como antes decíamos, estos 3 oxígenos de diferencia los compensamos con 6 de OH, el doble. Y ahora 6 hidrógenos con 3 de agua. Bueno, sumamos. Esta sería la reacción iónica, pero todavía falta un detalle. Fijaros que aquí tenemos 8 de ion hidroxilo y aquí 6. Pues quitamos 6 y dejamos 2. Y con el agua ocurre algo parecido. Aquí tenemos 3 y aquí 4. Quitamos estas 3 y aquí dejamos 1. Y esta sería la reacción iónica ajustada. Transformamos en la molecular y listo papel. Yo siempre recomiendo que al final se compruebe, porque es muy fácil tener aquí cualquier error, sobre todo en las cargas, los electrones, es bastante fácil equivocarse. Fijaros, yo siempre empiezo por los metales, por ejemplo, 2 y 1, 3 potasios. 1 y 2, 3 potasios. Manganeso, 2. Manganeso, 2. Cloro, 1. Cloro, 1. Hidrógeno, 2. Hidrógeno, 2. Oxígeno, 4 y 2, 6 y 3, 9. 4 por 2, 8 y 1, 9. Bueno, pues listo, papeles. B. ¿Cuál es el agente oxidante de la reacción? No. Primero apartado B. 3 gramos de una muestra de dióxido de manganeso, 3 gramos, por lo tanto vamos a poder calcular el número de moles, se añaden a un matraz que contiene 500 mililitros de una disolución de clorato potásico en medio básico, en exceso. Tras finalizar la reacción, la concentración de permanganato es 0,05. Calcule la pureza en dióxido de manganeso de la muestra inicial. Por lo tanto, estos 3 gramos los vamos a aparcar ese dato para el final. Y vamos a utilizar este de aquí. Nos dicen que tras finalizar la reacción la concentración de permanganato es 0,05 molar. Por lo tanto, vamos a poder calcular el número de moles de permanganato, que será molaridad por volumen. Molaridad que habrán dicho, 0,05 y volumen que era medio litro. Aquí lo tenéis, el medio litro. Nos da un valor de 0,025 moles, pero fijaros que el número de moles de permanganato en la ecuación es el mismo que el número de moles que había de dióxido de manganeso. Por lo tanto, este número de moles de permanganato es también el número de moles de dióxido de manganeso. Y ya una vez que sabemos el número de moles, calculamos la masa que había de dióxido de manganeso, moles por masa molar, 2,17. Es decir, que de estos 3 gramos de la muestra inicial, no todos eran de dióxido de manganeso, había impurezas, había otras sustancias. ¿Cuál es el porcentaje que había de dióxido de manganeso? Por la cantidad real que hay, 2,17, entre la masa de la muestra inicial y multiplicado por 100, 72,33. C. ¿Cuál es el agente oxidante de la reacción? El agente oxidante es el que oxida. Parece una tontería, pero es así. Pero él mismo se reduce. Es decir, el compuesto que se reduzca. ¿Y cuál es el compuesto que se reduce? El ion clorato. En este caso estaría como clorato potásico, clorato de potasio. El cloro pasa de un número de oxidación +5 a un número de oxidación -1 en el cloruro de potasio. 3b. La piridina C5H5N es una base débil, cuya constante de basicidad es esta. En una disolución acuosa con concentración 0,0002, determine. Calcule las concentraciones en el equilibrio de la especie iónica de estas dos. Este es el equilibrio.
ácido base de la piridina. Es una base y por lo tanto capta un protón del agua. Por lo tanto, el agua se transforma en el ion hidroxilo y la piridina se transforma en este catión. Nos piden calcular la concentración, ¿no? De las especies iónicas, de estas dos. La concentración de estas dos especies iónicas van a ser iguales, puesto que fijaros que aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Es decir, que por cada ion hidroxilo aparece un ion de este tipo, catiónico, catión positivo. Bueno, nos vamos a basar en que conocemos la constante de basicidad, que es igual a la concentración de los productos, concentración de los reactivos. O lo que es lo mismo, ya lo sabéis, estas concentraciones en equilibrio son siempre C alfa y C1 menos alfa. Eliminamos una concentración y aproximadamente podemos decir que es igual a C alfa cuadrado. ¿Por qué? Porque este equilibrio esté muy desplazado hacia la izquierda, ya que la constante es muy pequeña. Y por lo tanto, alfa va a ser un valor muy pequeño comparado con 1. No sé, imaginaros 0,02. ¿Qué más da dividir entre 1 que entre 0,98? Es prácticamente igual y simplifica bastante los cálculos. Si no, tendríamos que pasar a hacer una ecuación de segundo grado, lo cual implica riesgos y equivocarse en cualquier tontería. Bueno, de aquí despejamos alfa, K sub b partido c raíz cuadrada, lo conocemos todo y nos da un valor de 2,9 por d elevado a menos 3. La concentración del catión y la concentración del anión es igual a C por alfa 5,8 por d elevado a menos 7 molar. Pensar que las concentraciones de las disoluciones siempre suelen ser bastante pequeñas. Es decir, si os sale este número, bueno, este es más pequeño de lo normal, desde luego, pero bueno, eso es lo que hay. B. Determine el pH de la disolución. Por el pH de la disolución, primero calculamos el pOH menos el logaritmo de la concentración de ion hidroxilo y se lo restamos hasta 14. 7,76. Recordar que el pH básico está normalmente entre 7 y 14. C. Si se realiza una valoración de una disolución de piridina con un ácido fuerte, la disolución resultante en el punto de equivalencia tendrá un carácter ácido, básico o neutro. Este tipo de preguntas cae bastante. Es la hidrólisis de sales. Fijaros que esta sería la sal formada. Entre la base y el ácido se forma la sal correspondiente. ¿Y ahora qué ocurre con esa sal? Que se disocia en presencia de agua en el catión y en el anión. El anión, el cloruro, no reacciona con agua puesto que es la base conjugada de un ácido fuerte, el clorhídrico, pero el catión sí reacciona con agua puesto que es el ácido conjugado de una base débil. Aparecen iones hidróneos y por lo tanto el carácter será ácido, el de la disolución resultante de la neutralización. 4A. En un compuesto orgánico de fórmula molecular C6H4N2O2, bueno, este es lioso, donde todos los átomos de nitrógeno forman parte del grupo funcional ciano, Cn negativo, bueno, Cn, y todos los átomos de oxígeno forman parte del grupo funcional aldehído, represente todos los isómeros estructurales que puede presentar dicho compuesto. Fijaros que tanto el grupo aldehído como el grupo ciano están al final de una cadena. Es decir, no puede haber un grupo ciano que tenga un grupo a la derecha y otro grupo a la izquierda, ¿de acuerdo? Y lo mismo le pasa al grupo aldehído. Por lo tanto, si hay 6 carbonos en total en el compuesto, hay 2 grupos aldehídos y hay 2 grupos cianos, tendrá que haber 2 carbonos, una cadena de 2 carbonos, como vemos aquí, este de aquí y este de aquí, y luego 2 grupos nitrilo y 2 grupos aldehídos. ¿Cuántas posibilidades hay de escribir fórmulas que tengan esas características? Yo he encontrado 4, pero la verdad es que es complicado. Fijaros que aquí tengo un carbono y aquí tengo otro carbono. Y lo que he puesto es 2 grupos nitrilo y un aldehído en un carbono y un aldehído en el segundo carbono. ¿Aquí qué hemos hecho? ¿O qué he hecho? 2 grupos aldehídos y un nitrilo en un carbono y un grupo nitrilo en el otro, es decir, lo contrario de aquí. En este, ¿qué he hecho? 2 aldehídos y 2 nitrilos. 2 en un carbono y 2 en el otro. ¿Y aquí qué he hecho? Un aldehído y un nitrilo en un carbono y un aldehído y un nitrilo en el otro carbono. Yo creo que es bastante complicado, es bastante lioso. Yo creo que si ponéis grupos, por ejemplo, A y B, 2 carbonos con grupos A y B, pueden ser A y B, o B y B y A, es decir, bueno, ir probando con A y B para ver que hay 4 posibilidades.
B. Identifique razonadamente si alguno de ellos puede presentar isomería óptica. Este compuesto puede presentar isomería óptica, los otros no. ¿Cuál es la condición para que un compuesto presente isomería óptica? Carbonos con 4 sustituyentes diferentes. Este de aquí. Tiene un hidrógeno, un nitrilo, un grupo aldehído y un mogollón. Y a este le ocurre lo mismo. En los demás no hay ningún carbono que pueda presentar 4 grupos diferentes. 4b. Ponga un ejemplo de los siguientes tipos de reacciones orgánicas y nombre correctamente las especies orgánicas de dichas reacciones. Evidentemente podemos poner muchísimos ejemplos. ¿Qué es lo que os recomiendo yo? Que pongáis compuestos pequeños, que luego sepáis nombrar. Es decir, lo que no es normal es que pongamos aquí, por ejemplo, un alcohol con 6 átomos de carbono, 2 o 3 ramificaciones, un grupo cloro, un bromo. No os volváis locos. Por ejemplo, propanol, propan 1-ol. Con clorhídrico se quita el OH, se mete el cloro y se obtiene el 1-cloropropano. Esta sería una reacción de sustitución en un alcohol. ¿Que queréis poner el etanol? Pues también, pero no os complicáis la vida. Reacción de oxidación de un aldehído. Fijaros qué aldehído he puesto yo. El etanol, de los más fáciles que hay. Con un oxidante típico como el dicromato de potasio se obtiene el ácido correspondiente, ácido etanoico. C. Reacción de adición de clorhídrico a un alqueno. ¿Qué alqueno he puesto? El propeno. ¿Y por qué he puesto este y no he puesto el eteno? Pues para indicar aquí que conocemos la regla de Markovnikov. Fijaros que aquí hay dos tipos de carbono en el doble enlace. Bueno, se va a producir la adición, el cloro a un carbono del doble enlace y el hidrógeno al otro carbono del doble enlace. Pero se puede hacer de dos formas, el hidrógeno viniendo al carbono este o el hidrógeno viniendo a este carbono, al carbono 2. Mayoritariamente va el hidrógeno al carbono 1 porque ya tenía más hidrógeno. Regla de Markovnikov. Pero se obtienen los dos compuestos, mayoritario y minoritario, 2 cloropropano y 1 cloropropano. D. Aquí fijaros que hay un pequeño error. Reacción lo he puesto con minúsculas. Por lo tanto, yo ahora no voy a grabar un vídeo nuevo para poner aquí una mayúscula, es evidente. Pero sí os puedo decir que en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, podéis encontrar en formato PDF todos los exámenes que estamos colgando en el canal. Y el blog tiene dos ventajas y un inconveniente. Las dos ventajas, que en un mismo archivo tenéis un mogollón de exámenes, un mogollón de preguntas de distintos años. Ahí están todos los exámenes de los últimos años. Otra ventaja es que puedo arreglar con mucha facilidad cualquier error. Imaginaos que aquí se me olvida un 3. Bueno, pues me meto en el blog, pongo el 3, pongo la mayúscula, grabo y archivo. Y ya estaría arreglado en el blog. En el canal, pues va a estar per secula seculorum la R minúscula. Ahora lo vemos de todos modos. Reacción de combustión de un alcano. ¿Cuál he puesto? El butano. Pues porque os suena que el butano arde, ¿no? Butano con oxígeno, CO2 y agua. Hay que ajustar evidentemente la reacción. Y creo que ya no hay más. Ah, no, sí, otra, la última pregunta. Bueno, una pequeña novela que, como veis, han puesto de moda en los exámenes de selectividad. En el día a día, el análisis químico juega un fundamental para hablar de la siguiente tabla presente el análisis del agua. Esta aquí. En un litro de agua, del agua de Logroño, hay 63,2 miligramos de calcio 2 positivo y 8,6 miligramos de sodio positivo. Bien, en un vaso de precipitado, con una muestra de agua de Logroño de dicho mes, se añade gota a gota una disolución concentrada de KOH. Con un instrumento de medida de pH, pHímetro. Se mide el valor de pH cuando aparece un precipitado blanco, siendo el pH igual a 12,8. Es decir, que la concentración de ion hidroxilo la podemos calcular porque nos están dando el pH. Sabiendo que el precipitado es un hidróxido metálico y que la solubilidad del hidróxido de sodio es 1,1 kilogramos por litro, evidentemente el precipitado no va a ser de hidróxido de sodio, porque fijaros que nos están diciendo que es muy grande la solubilidad, que en un litro se pueden disolver 1100 gramos, una burrada. Por lo tanto, el precipitado, ¿qué va a ser? De hidróxido de calcio. Y ya estaría respondida la primera cuestión. B. Calcule su producto de solubilidad. Este es el equilibrio de solubilidad del hidróxido de calcio sólido que se disocia en calcio 2 positivo, acuoso, y 2 de OH negativo en disolución acuosa también. Las concentraciones en el equilibrio serían S y 2S. Bien, vamos a calcular la concentración de ion hidroxilo. Nos dicen que el pH vale 12,8, por lo tanto el pOH va a valer 1,2. Y a partir del pOH podemos calcular la concentración de ion hidroxilo y resulta ser 0,063. También sabemos la concentración de iones calcio, nos la están dando aquí, 63,2 miligramos.
lo pasamos a gramos dividiendo por 1000 y lo pasamos a moles dividiendo por la masa atómica del calcio, 40,1. Volumen, 1 litro. Y nos da este valor. La constante de solubilidad será igual a S por 2S al cuadrado. Wow, 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 wow. No, 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 no. A ver, no hace falta lo de S y 2S. Sé la concentración de calcio y sé la concentración de ion hidroxilo. La concentración de calcio es 1,58 por 10 elevado a menos 3. Y la concentración de iones hidroxilo lo he calculado. 0,063 que hay que elevar al cuadrado. Nos da un valor de 6,27 por 10 elevado a menos 6. Esa sería la constante de solubilidad. Y C. El precipitado anterior se lava y se seca. Muy bien. Luego se añade a un vaso con 10 mililitros de agua. Razone si la disolución resultante será ácida, básica o neutra. El KOH se disuelve en una pequeña cantidad, pero suficiente para que los iones hidroxilo originados hagan que el pH sea básico. No lo encuentro esto ninguna dificultad. A ver, si tenemos hidróxido de calcio y se disocia, aunque sea muy poco, pero un poquito, pues aparecerán iones hidroxilo y la disolución será básica. ¿Y para qué me dicen, por ejemplo, lo de los 10 mililitros? Para nada, ¿no? No se va a disociar casi, pero se va a disociar algo. Bueno, y nada más. Fijaros que aquí ya aparece el examen de 2024 y es para que veáis que estoy leyendo el blog. Y por lo tanto aquí, si fijaros, si yo avanzo a tope, pues hay 150 páginas de exámenes de selectividad de química de La Rioja. Bueno, pues nada más. Suerte. Fijaros que si me voy a la primera página del blog, aquí aparecen todos los exámenes, desde el 2020 hasta 2025. Próximamente pasaré al 26, 27, 28, hasta llegar al 49. Bueno, pues nada más. Suerte y hasta otra.